Ya estábamos con Adrián Murano. Hola, Adrián. Hola, buen mediodía. ¿Cómo estás? Bien, bien, bien. Estábamos acá diciendo la reta, ¿no? Sí. Mirando el debate diciendo, ¿cómo no van ellos? El martirio que debe tener cada desayuno la reta preguntándose por qué, el por qué. Y los votantes de Juntos por el Cambio no se dieron cuenta de que si la votaban a Bullrich después iban a perder la elección. Digo, es como si los kirchneristas hubieran votado todos a Grabois, que era más parecido al perfil de Cristina, hubieran dicho, no, vamos todos con Grabois, sabiendo que después Grabois tenía una imposibilidad fáctica, conociendo la sociedad argentina, de ganar la elección. ¿No? Entonces, bueno, el votante en general fue más estratégico, el de Unión por la Patria. Durante la transmisión que hicimos a la noche... es algo que te lo puedes decir Grabois, no que lo digo yo, ¿no? Sí. Durante la transmisión llamó la atención, a mí me llamó la atención tres cosas. Bueno, naturalmente no es una provocación lo de Milei, sino tampoco es un exabrupto, porque está calculado, no fue espontáneo. Lo que fue una agresión, la agresión de Milei contra el pueblo argentino en su conjunto, porque la reivindicación de la dictadura es la reivindicación de un genocidio. Claro. Le permite a Milei tener en el día después la centralidad por la negativa. En la lógica de Milei, que es la lógica de las vedettes, ¿te acordás? No importa si se habla bien o mal, lo importante es que se hable. En la lógica de campaña de Milei, Milei obtuvo lo que fue a buscar, que es que al día siguiente se hable de él. Con lo cual... en términos de estrategia, no estoy valorizándolo, digo, en términos de estrategia, Milei logró su objetivo por la negativa. Lo que no podemos es dejar de advertir que eso que dice Milei, que no es negacionismo, sino es apologismo. La diferencia entre negacionismo y apologismo es que el negacionista no reconoce lo que pasó, el apologista está dispuesto a repetirlo. Claro. Y eso es una diferencia fundamental. Sí. Después me quedé pensando, a partir de eso, ya como autocrítica generacional, ¿por qué hay tantos pibes que votan por Milei cuando serían las primeras víctimas de esa política, de la repetición de esa política? Hay que ver qué hizo cada uno, ¿no? O sea, yo conozco mucha gente, y es mi caso también, en donde nosotros fuimos con los chicos a la plaza desde chicos. Y hablamos de eso en casa todo el tiempo, y las lecturas y la música y todo tenía una relación. Entonces era muy difícil que salieran de otra manera. La verdad, estaban muy condicionados culturalmente por su familia. Bueno, por ahí no ha sido general. Yo creo que los últimos 8 años particularmente, los 4 de Macri naturalmente, donde hubo un proceso de negacionismo que incluyó la impunidad de los genocidas, y estos últimos 4 años, donde muchas políticas quedaron o inconclusas o inabordadas, entre ellas no se recuperó la potencia que tenía el camino de memoria, verdad y justicia en los 12, 15 años anteriores, ¿no? Quizás fue una de las mejores cosas que hicieron Néstor y Cristina, porque recordemos que los presidentes anteriores, yo no sé si la gente recuerda esto, ni siquiera recibían a las madres de Plaza de Mayo. No. ¿Sí? Las madres entraron con Rodríguez a la Casa de Rosario. Exactamente. Que en esa época, ¿te acordás? Estaba Berbisky, cercano a Rodríguez A y qué sé yo. Es decir, lo que hicieron Néstor y Cristina fue poner en valor y hacer un aporte histórico tremendo, hicieron que ya no fuéramos una minoría lo que estaba hablando de eso, sino que pusieron la conversación pública y le dieron un valor político maravilloso a un tema que en el exterior es muy valorado, Argentina, por haber juzgado a los genocidas y muy respetado. Y puertas adentro también, porque el tema de derechos humanos fue incorporado al debate por disposición popular. Fue el público que eligió que ese tema esté. Lo cual es un indicio, por eso yo ayer decía, ojo que tal vez estamos viendo también el techo de Milei. ¿No? Él se pone un techo con eso. Yo creo que la política de memoria, verdad y justicia es muy apreciada, incluso por votantes conservadores, que pueden tener la tentación de votar a Bullrich o a Milei por antikirchneristas, pero que no reivindican la dictadura. La verdad, hay una enorme cantidad de población en la Argentina. Yo no creo que sea un tema partidario, porque, a ver, yo no voté al peronismo en el 83 justamente porque el peronismo pedía amnistía y Alfonsín proponía juzgar a los militares. Es decir, era mucho más fuerte mi preocupación y mi tema
de los derechos humanos que mi peronismo en sangre. Y hay mucha gente que, digo, Menem después un peronista indulta, después dos peronistas como Néstor y Cristina hacen esta cosa maravillosa, maravillosa. Para mí tiene una simbología todo lo que hicieron tremenda, que a ellos les sumó políticamente. ¿No? No digo que lo hicieron por eso, sinceramente estoy convencido de que no lo hicieron por eso, pero les sumó. No, a ver, la recuperación de la autoridad presidencial de Néstor Kirchner surge a partir de la decisión de oponerse a una corte que en ese momento se llamaba la Corte Automática. Claro, claro. Si esta corte defiende privilegios corporativos propios y de terceros empresarios o económicos, aquella corte era igual pero más obscena. Claro, claro. Porque ¿no? La corte de la y Néstor la cambia con 22 puntos que había sacado, ¿no? Exactamente. Había sacado 22 puntos y la cambió. Cuando esa corte lo desafía, claro. La confronta. Ahí recupera algo que en ese momento, después del 2001, estaba por el piso, que era la noción de autoridad de la política. Así es. De la política. Y después, el otro aspecto que... Los dos hacen eso, Néstor y Cristina le dan un valor enorme a la política, al lugar presidencial, a ese sillón que ocupan, ¿no? Ahora, yo creo que, bueno, estos 4 años donde hubo muchas políticas, insisto, no abordadas de manera deficiente, incluye también, creo, que muchos pibes no estén lo suficientemente informados. Siendo también autocrítico, no en términos familiares, en términos generacionales. Personajes públicos. Entonces, bueno, ahí me parece que hay algo para trabajar. Y después, vos mencionabas lo de Bullrich. Una Bullrich tan deslucida implica un desafío adicional para Massa, que yo creo que fue el que resultó mejor parado, sobre todo por su posicionamiento como hombre de Estado en este debate. Que es que en la polarización, que naturalmente ya está prácticamente establecida, ¿no? Ayer lo que veíamos en el debate era una polarización entre Massa y Milei. Sí, parece que se hubieran puesto de acuerdo. Sí, pero el tema es que a Milei eso le puede eventualmente servir para conseguir los votos que necesitaría para un triunfo en primera vuelta. Claro. Porque yo creo que a Milei se le complicaría la mitad más uno, se le complicaría el 50%. No sé si se le complica tanto el 40%, por una cuestión aritmética uno tiende a pensar que está más cerca de los 40 que de los 50. Yo creo que por eso Massa se preocupó y hizo algo que a mí no me parece bien, pero que lo entiendo en el contexto de la elección, y si sirve para frenar a Milei está bien, que es la prácticamente eliminación del impuesto a las ganancias. Digo que no estoy de acuerdo porque se le da mucha plata a gente que gana bien, digo, personas que ganan 1,5 millones, qué sé yo, pero ahí es donde él fue, todo lo que haga por evitar que gane Milei me parece bien. Digo, si lo extrapolo del momento, yo no hubiera estado de acuerdo, pero es ahí donde él fue a buscar los votos de Larreta. Sí. Fue la única parte... A ver, toda la vida Massa pensó así, que había que eliminar el impuesto a las ganancias y qué sé yo. Pero en este caso, la casi exageración, ¿no? Del poner 2 millones de pesos como piso, me parece que es donde fue a buscar votos de Larreta. Sí, de sectores medios. Yo lo que digo que ayer, y lo marcaba Madu Vudú en la charla que teníamos durante la cobertura, hubo poca alusión al tema ingresos. Sí, claro. La única alusión al tema ingresos, es claramente el principal problema. Exactamente. El principal problema no es el desempleo, como en 2001, sino los ingresos que no alcanzan. Exactamente. El fenómeno de trabajadores pobres, que es un fenómeno de este tiempo. Así es. Y que involucra precarizarios y formales. Con lo cual, el menú, la receta habitual, por ejemplo, de... Es que lo que tuvo que hacer es repartir plata, tirarla de un helicóptero, digo. Tuvo que dar 2 cuotas de 47.000 pesos por, qué sé yo, en su época había la pandemia. Sí. Hoy es... el IFE debería llamarse, ponerle una J ahí, justicia, ¿no? Sí. O sea, es justicia, es tratar de repartir un poco. El propio Massa nosotros lo calificamos cariñosamente como el cerebro de los alivios, porque es un alivio. Es un alivio, es una aspirina. Que digamos. Según Freud es una de las formas de la felicidad, el alivio. Claro. Viste que a vos te ponen el dedo en una morsa y en el momento que te lo sacan de la morsa, te sentís feliz. Claro, bueno, esto es más o menos pero es circunstancial. Por eso me pareció que la única alusión que hubo al tema ingresos fue en el discurso de cierre, que fue muy breve de Massa y no más. Por parte de ningún candidato. Quizás fue lo mejor incluso de Massa ese discurso de cierre,
porque tenía una cosa propositiva y de futuro y qué sé yo, y después él fue repartiendo, ¿no? En un momento habló de Malvinas, fue repartiendo el tema de la Unión Nacional. Ahí parece que hay un contraste enorme, ¿no? Porque lo tenés a Burr, que quiere eliminar el kirchnerismo, lo tenés a Milei, que quiere eliminar todo, a toda la casta, y él que habla de unidad nacional. Hay que ver después qué pasa con eso, qué sé yo, a Larreta no le fue bien con eso, pero estaba en una interna media de locos, porque es una interna rara esa, sí, evidentemente para la PASO le sirvió a Bullrich la radicalidad, claro, no desde el punto de vista de la Unión Cívica Radical, sí, sino de sus posiciones, y a Massa en este tramo trabaja la posgrieta. claro. La posgrieta implica también un post-kirchnerismo. La verdad es que lo hablábamos la vez pasada cuando fue... Bueno, no se nombró a Cristina en todo un debate presidencial. Es un hecho político impresionante que no se haya nombrado a Cristina. Cuando habló Cristina, y nosotros acá evaluábamos, y vos de manera bastante contundente decías, bueno, si el kirchnerismo va a ser un recuerdo sepia y hay que cantar una nueva canción, bueno, pongámosle un marco de referencia a eso, de representación. Claro. Bueno, me parece que Massa trabaja ese marco de referencia y esa representación por el lado de la unidad, del gobierno de coalición. ¿No? Es lo que él propone como post-grieta o post-kirchnerismo dentro del peronismo. Le permite también aglutinar los distintos sectores del peronismo, porque creo que el propio kirchnerismo también estoy seguro por la información que tengo, que el propio kirchnerismo está de acuerdo en esa estrategia. Por eso Cristina en su momento, lo decíamos también acá, hizo guiños en ese sentido, cuando dijo vivir bien no es de derecha a de izquierda, ¿no? Bueno, y demás. Entonces, Massa tiene una idea en esta campaña que es trabajar ese futuro por el lado de la posgrieta. Un poco Schiaretti también intentó eso, pero demasiado provinciano, dicho esto con respeto, en su forma de expresar llamó la atención los conceptos. Sinceramente me parece que lo repitió tanto el tema de Córdoba que no me parece casual. No, parecía me más parece que sabiendo mensajes internos a la interna de su propia provincia que otra cosa. Absolutamente. Llamó la atención también incluso que no le pegara más con el tema Insaurralde a Massa. Y la verdad que uno piensa que no se meten en ese terreno porque se salpican todos. Y si hay tanta gente que está preocupada por la corrupción en Argentina, bueno, métanse, qué sé yo, ¿no? En esa legislatura que dice que hay tanta guita. Bueno, si estaba sacando plata con las tarjetas, y no veo que se metan. Es decir, hay mucho miedo en la política y en buena parte del periodismo a meterse con ese tema. Porque buena parte de esa plata también debe terminar en las manos de algún periodista, ¿no? Y después el tema de Insaurralde, que a mí me pareció terrible, por eso tuiteé de inmediato, o sea, que se vea semejante nivel de dispendio, de dónde saca alguien tanto dinero para andar en un yate tremendo, 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 parece una casa, tiene una mesa de comedor más grande que la que tengo yo, con esos lujos, con esos relojes, con esas carteras y el champán, en Marbella, es un lugar muy caro donde van todos los jaques árabes y qué sé yo. Es un insulto a la pobreza, a cómo vive la sociedad argentina, y a mí me dio mucha bronca además porque estaba justo trabajando en el gobierno de uno de los tipos más honestos de la historia argentina, que ha ocupado un cargo como es Axel Kicillof. Y eso que yo no hago honestismo, porque no creo que un país se decida si un tipo se llevó un 1% o qué sé yo, me parece que hay cosas. Digo, Macri tuvo un plan de corrupción total, todo el tiempo, ¿no? Su plan económico era un plan de negocios, él después de las 7 de la tarde no miraba Netflix, se reunía con empresarios. En el caso del kirchnerismo, yo he leído todas las causas, yo no he leído las causas de Vido, de Cristina, qué sé yo, y no he encontrado ninguna prueba contra ellos. Pero que hay corrupción en todos los gobiernos, y me parece que cuando vos tenés un 40% de pobreza tenés que ser más duro todavía. Axel Kicillof había puesto ahí a Carlos Bianco, un tipo muy parecido a Axel, ¿no? Brillante, trabajador, austero, honesto, y cuando se pierden las elecciones en 2021, Cristina como jefa de la coalición y jefa del movimiento lo llama a Axel y se lo cambia, y le pone a Insaurralde. Y en realidad
era una especie de bomba de tiempo que alguna vez podía tener un problema, porque vos decís, ¿a vos te pueden agarrar alguna vez? No. No. Ahora, cuando alguien está en ese tipo de situaciones, bueno, alguna vez lo van a agarrar. ¿Lo hubiera nombrado Axel si era su decisión? No lo iba a nombrar. Entonces, vuelvo al tema que dije el otro día. Cristina, que fue una de las grandes presidentas de la historia, si no es presidente, no puede manejar los otros gobiernos. No puede manejar, porque no siempre tiene razón, por más que sea una persona muy inteligente y de buenas intenciones. Entonces, cada uno tiene que manejar su gobierno. Alberto tiene que manejar el suyo, Massa, si lo es, tiene que manejar el suyo, Axel tiene que manejar el suyo, porque después pasan estas cosas y decís, bueno, ¿por qué me pusieron esa bomba de tiempo? Yo no lo hubiera puesto. Lo hubiera puesto Axel e Insaurralde, no lo hubiera puesto. Entonces, espero que no pague el costo Kicillof porque no se lo merece. Un adicional, suscribo lo que estás diciendo, un adicional. La primera reacción del sistema político fue preocuparse porque se supiese. Y la reacción de las personas es que se haga. O sea, para la política el problema es que se sepa. Claro. No digo para todos, estoy generalizando y en la generalización hay una injusticia. Para las personas el problema es que se haga. Si no se acercan esas dos posiciones, y por el contrario, se siguen alejando esas dos posiciones, y la política es cada vez más endogámica, y entonces su preocupación inicial es ¿de dónde vino la operación? Claro, claro. Y no el hecho de corrupción en sí. Claro. Los ciudadanos van a sentirse cada vez más lejos de la política y entonces los Milei... Ese es el tema, porque no estamos discutiendo si me enoja o no me enoja solamente, sino que ¿le está yendo bien al peronismo con este sistema? ¿Le está yendo bien al peronismo o no? El peronismo acaba de tener la peor elección de la historia. Ojalá gane. Ahora, este sistema de cogobiernos y cosas raras donde la gente quiere una cosa, pero después los candidatos son otros, es decir, la gente quiere a Cristina, sigue los discursos de Cristina, que después Cristina decide otros personajes, y la gente se defrauda porque cree, cuando yo tuiteé el día que lo nombraron a Alberto, Alberto no es Cristina, no hay nada que festejar, estaba queriendo decir eso. Yo sabía que Alberto no era Cristina. Y después entonces la gente se defrauda. Entonces, si vos usás los votos ganados con un discurso de izquierda para fomentar gobiernos de derecha, la gente se defrauda. Si vos usás el poder que acumulás para poner a ministros como Insaurralde, después la gente se defrauda. Y por ahí alguno después en esta elección no va a votar porque se quedó enojado. Por ahí alguno que estaba militando hasta ayer, hoy no tiene ganas de militar. ¿Sí? Entonces, hagámonos cargo, cambiemos las cosas que están haciendo mal. No tiene nada de malo modificar conductas. ¿Sí? Ahora, ¿nos fue bien hasta acá yendo así? No, yo creo que eso tiene que modificarse. Tiene que modificarse. Sí, y está claro, aparte de la posición de Kicillof, que rápidamente reaccionó, porque en la misma jornada se conoció la renuncia de Insaurralde, que en algún punto lo pone en posición de afrontar este tramo final de la campaña desde ese lugar de haber reaccionado, de no haber pero convalidado. Clarín te ponía las fotos de Kicillof con Insaurralde todo el tiempo, como si Kicillof tuviera algo que ver. Sí, hay... Bueno, la preocupación hoy de Axel me imagino que pasa por muchos lados, entre otros lugares es saber si en definitiva esto no es también fuego amigo. Ayer había una discusión. Perdón, Roberto, no es lo importante. Lo importante es que la relación de Insaurralde, yo no me acuerdo el nombre de esta señorita, pero no es mala intención. No Sofía Clery. Sofía Clery. Sí. Parece que tenía más de un año. Entonces ahí decían, bueno, hay dos posibilidades. O se la pusieron hace un año, como el Ascar, ¿viste? Barrio Nuevo, que lo tenía hace un montón de tiempo, o alguien se acercó ahora a Sofía y le ofreció algo para que hiciera eso que hizo y lo sacara a la luz. Pero, a ver, eso no es lo importante. Porque una persona que tiene ese tipo de comportamientos, bueno, alguna vez va a salir a la luz. Y yo no sé si no está bien que esas cosas salgan a la luz. Sí, está bien. ¿Viste? Porque la verdad es que, a ver, ¿por qué hay una cantidad de personas ahora que votan la antipolítica? Bueno, porque se cansaron de algunos estilos de la política. ¿Sí? Y bueno, el buen político ahora tiene que abominar de eso. Yo me sorprendí
en Twitter no encontraba que ningún político saliera fuertemente a condenar lo que estaba pasando cuando yo salía a tuitear. No, ¿por qué? ¿Por qué no se habla de todo? ¿Por qué no hablan de la legislatura y qué sé yo? Hay que hablarlo, eso, hay que hablarlo. Repito, yo he leído todos los expedientes, he leído los expedientes de Cristina. En todas las causas que tuvo, nunca he encontrado una prueba que muestre que Cristina robó. Nunca, nunca, nunca. Así que no es un tema de ella. Ahora, hay personas que hicieron macanas. No sé de dónde habrá sacado semejante cantidad de dinero. Yo fui una vez a Marbella, hace 25 años más o menos. No sabes lo que es. No sabes. Nunca había visto una cosa así, el nivel de lujo. Todos los coches son Ferraris, Porsche, Mercedes-Benz y qué sé yo. Los yates son monstruosos. Está Puerto Banús, ahí es una cosa impresionante, impresionante. Yo me acuerdo que nosotros estábamos en un hotel, y yo ya había ganado mucho dinero en ese momento con el distribuidor de alimentos, y de todas maneras era tan caro el hotel que yo no quería pagar ese dinero y me iba al McDonald's a comer. Porque no se puede vivir ahí, no se puede ir Entonces imagínate lo que es alquilar un yate de ese tenor, donde el living del yate es más grande que el living de mi casa, que tengo un lindo living. ¿No? Y bueno. Sí, por eso... Ojalá nadie haya dejado de militar hoy porque vio eso. Que piense que somos un montón, los del campo nacional y popular, que no somos así. ¿Viste? Porque viste que después se ensucian a todo. Yo lo digo, pará, porque ensucian a todo, porque después Clarín mezcla la pauta de un medio tradicional que existe en todo Occidente, que existe en Argentina y que la de Alberto es la más baja de la historia y que la merece cualquier empresa de medios, con un hijo de puta que recibe sobres de estos tipos. ¿No? Entre paréntesis, vayan a ver archivos a ver si escucharon alguna vez algún periodista de La Nación Más antes de esto, hablar mal de Insaurralde. Les recomiendo, es un lindo archivo para hacer. No tengo mucho más para agregar. Solo solo decir que efectivamente, si la preocupación de la política va a seguir pasando por el lado de por qué se supo, el riesgo es que sigan brotando Mileis. Es que no decían que hijo de puta, decían que boludo. ¿Qué boludo? ¿No? ¿Vos escuchaste lo mismo? Sí. Por verde o por Gil. Bueno. Por verde o por Gil. Verde no es. Verde no es. Verde no es. Verde no es. Lo otro no sé. Pero digo... Lo otro también, la verdad, qué sé yo. Yo tiendo a pensar que es más impune que Gil. Siempre... Claro, más impune que Gil. El que es impune en general... Si llegaste hasta ahí y zafaste tanto tiempo... Sí, te crees de amianto. Te crees de amianto. Yo creo que es más impune que Gil. Pero bueno, más allá de esas características personales de Insaurralde, a quien no conozco, lo traté una sola vez en un evento político, digamos. Yo no creo que defina una elección, No, y la verdad es que ayer, para cerrar... Lo agarra en un muy buen momento de Massa y de Kicillof. Venían muy bien en las últimas semanas, se los veía el porte como que estaban muy bien. Y ayer, bueno... Sí, pero para terminar como empezamos, el hecho de que no haya estado en el debate también es un indicador respecto a la actitud... De que todo tiene el culo sucio. Del sistema. De que todo tiene el culo sucio. Exactamente. Sí. Bueno, guarda con el tema de la casta entonces. Bueno, me parece que lo de la casta, como lo de la dolarización, son dos cosas que se van desinflando. Claro. ¿No? El discurso de la casta y el discurso de la dolarización. Claro. En un ratito vamos a volver sobre el otro tema que para mí es lo más relevante, más allá de que le demos el gusto a Milei de mantener la centralidad, no podemos evitarlo el tema, por lo peligroso que es. Salió Estela hace un ratito. Sí, la escuché y estuvo muy bien. Y nosotros ahora en un ratito vamos a hablar también con Pietra Gala, porque me interesa profundizar también, no solamente en su condición de víctima. Y que los jóvenes escuchen también de qué se trata todo esto, ¿no? Exactamente, no solamente en su condición de víctima, sino de funcionario, que a ver qué se puede hacer para que estos pibes, que evidentemente no están suficientemente informados, se informen, no digo de acá a las elecciones, sino de acá al resto de su vida. No estamos me importa el resto de la vida de la Argentina. No estamos discutiendo una medida técnica, estamos discutiendo la tortura, las violaciones, el tirar gente viva de los aviones, el robo de niños, una de las cosas aberrantes de la historia de la humanidad que ocurrió en Argentina. Un país unido por la radio. El Destape Radio 107.3. Nuestra radio.